Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de Probabilidad y Estadística 1, en el cual vamos a dar inicio al bloque número 3 que se llama Medidas Estadísticas. Y bueno, la actividad de esta semana es transcribir la información al cuaderno y subirla a la plataforma, y más que nada, yo creo que la información tienen que digerirla, comprenderla, eh, en el aspecto de entender los conceptos y cómo se va realizando cada uno de los ejercicios que se vayan planteando, porque no solamente se trata nada más de conceptos, sino que también hay fórmulas y del por qué se están aplicando en la estadística. Y bueno, vamos a comenzar viendo los aprendizajes esperados de este bloque, que es el número 3, correspondiente al tercer parcial, en donde dice lo siguiente: emplea comparaciones entre dispersión de datos que le permitan estimar su comportamiento producto de investigación y los datos que arrojan las medidas estadísticas para la toma consciente de decisiones. Prácticamente lo que se espera que ustedes aprendan es que estas técnicas las empleen de forma asertiva, dependiendo de la problemática, porque esto también tiene que ver en qué contexto lo estén aplicando, porque se puede de hecho aplicar a su contexto, a su comunidad, a una problemática que les planteen enfrente de ustedes. Y bueno, por otro lado, el contenido de la temática o del bloque número 3 tiene que ver con las medidas de tendencia central. Eso se maneja para datos simples, como está aquí en la diapositiva, y datos agrupados. Viendo así un desglose de este tema, nos vamos a encontrar con la fórmula de la media, la fórmula de la mediana, la moda y el sesgo. Aquí en el sesgo lo vamos a encontrar como los cuartiles, pero todo tiene que ver con medidas de tendencia central, es decir, son datos céntricos. Ya lo iremos viendo aquí en un poquito más adelante. Después vamos a ver las medidas de dispersión para datos simples y otra vez datos agrupados, pero allí ya vamos a ver el rango, la varianza y la desviación estándar. Otra vez se repiten los cuartiles, deciles y percentiles, pero en esta ocasión de datos agrupados. Bueno, continuando con la siguiente diapositiva, aquí nos dice que las medidas de tendencia central, bueno, tienen un objetivo terminal y tienen objetivos específicos. Bueno, el objetivo terminal nos busca que ustedes como estudiantes aprendan a calcular e interpretar las medidas de tendencia central para un conjunto de datos estadísticos, es decir, vamos a estudiar a lo mejor datos recopilados de su contexto, puede ser de un grupo de personas de una cierta población. Entonces ese sería el objetivo terminal, pero también hay un objetivo específico en el cual los menciona 3 puntos. Uno de ellos es mencionar las características particulares donde se aplica cada medida de tendencia central, es decir, que no podemos llegar y aplicar un método al azar, sino que pues aquí lo dice el punto número 1, que pues, se mencionan las características particulares dónde se va a aplicar una medida de tendencia central. Esto depende de a dónde se va a aplicar dicho método. Y en el punto número 2 dice calcular diversas medidas de tendencia central para un conjunto de datos agrupados o no agrupados, porque puede ser que vayamos a aplicar un método, pero este método, por ejemplo, nada más resuelve para datos agrupados, pero los datos que tenemos enfrente requiere una fórmula para datos simples, o sea, no tiene nada que ver. Entonces se parece un poquito al punto número 1. Ahora, en el punto número 3 dice interpretar las diversas medidas calculadas. Entonces aquí también, una vez que se haya aplicado el método, pues hay que interpretar esas medidas calculadas. Ya veremos qué salió como resultado
de aplicar cierto método y el por qué salió dicho resultado, que tiene que ver con las medidas de tendencia central, que son datos céntricos. Bueno, por otro lado, ya entrando un poquito más en contexto con el tema, bueno, aquí introductoriamente dice que son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, como les había mencionado, la mediana y la moda, que eso es lo que pues prácticamente vamos a ver aquí un poquito. Y luego el propósito de las medidas de tendencia central tiene aquí 4 puntos. Dice mostrar en qué lugar se ubica el elemento promedio o típica del grupo, es decir, un dato céntrico, también se está hablando de lo mismo. El punto número 2 dice sirve como un método para comparar o interpretar cualquier valor en relación con el puntaje central o típico. Entonces aquí también, pues, si comparamos un grupo de datos con otro grupo de datos, estamos viendo la diferencia y podemos buscar una respuesta a lo que estamos buscando. El punto número 3 dice sirve como un método para comparar el valor adquirido por una misma variable en dos diferentes ocasiones. Es decir, como es probabilidad y estadística, no quiere decir que nos vaya a salir el mismo resultado si sondeamos, por ejemplo, la población de Aguasarca el día de hoy que el día de mañana. Nos puede dar resultados un poquito diferentes o demasiado diferentes. Pues entonces aquí tiene que ver con esto, aplicar las comparativas con los métodos aplicados. El punto número 4 dice sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos para dos o más grupos. Aquí está hablando otra vez la comparación de dos grupos de datos, aunque estén agrupados, pero el punto céntrico, que es lo que se busca las medidas de tendencia central. Y bueno, vamos a ver qué tiene que ver la media o el método de la media aplicándolo a un cierto a ciertos datos abstractos de la vida real. Entonces dice aquí que la media o la media aritmética, como usualmente la conocen, se le conoce también como promedio, se obtiene sumando todos los valores de los datos y se divide el resultado entre la cantidad de datos. Si los datos proceden de una muestra, la media se representa con una X testada. Bueno, aquí la X testada está entre paréntesis y dice lo siguiente: se provienen de la población, se representan con la letra griega mu, o sea, con ese símbolo que podemos observar aquí. Bueno, aquí tenemos la media aritmética, tenemos aquí en la pantalla la fórmula aplicada. Dice la media aritmética para datos no agrupados muestrales. Esta fórmula se aplica para cuando vamos a aplicarlo a datos no agrupados. Entonces ahorita nada más estamos viendo los datos no agrupados. En la próxima clase vamos a entrar con datos agrupados. Bueno, esa es la fórmula que se va a utilizar. Dice la media aritmética para datos no agrupados poblacionales. Aquí también es para datos no agrupados, pero poblacionales, de una población específica. Entonces está un poquito diferente, ya la iremos viendo. No, por el momento nada más se las estoy mostrando para que la vayan teniendo en cuenta ahí en su cuaderno. Y luego dice la media aritmética para datos agrupados. Aquí les doy un adelanto de cómo sería la fórmula para que la tengan. Por aquí dice donde X promedio muestral estadístico, o la de U promedio poblacional, que sería el parámetro, el símbolo de la suma que dice signo de sumatoria, la variable n, número de datos de la población,
N minúscula, número de datos de la muestra, FI frecuencia absoluta, XC marca de clase o punto medio. Porque este método se puede aplicar también con el tema anterior que vimos, que se llama distribución de frecuencias. No solamente, bueno, eso ya aplica para datos agrupados, pero por el momento son datos simples. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se emplea la media de la fórmula que estamos viendo para datos no agrupados, en donde dice, inciso A, a continuación se presenta una muestra de las puntuaciones de un examen de un curso de estadística. Entonces aquí hay varios promedios, que es 70, 90, 95 hasta llegar al 69. Aplicando la fórmula nos dice que es la sumatoria de todos los datos entre lo que sería el número de datos, que son 20. Si los contamos, serán 20, serán 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Son 20 datos aproximadamente. Entonces, para sacar este 1600 que vemos aquí, tenemos que sumar 70 más 90 más 95 hasta llegar a más 69. Sumándolo nos da 1600 entre 20, nos da un resultado de 80. Entonces la media sería el 80. Pero aquí nos faltó un dato o un procedimiento que a lo mejor aquí tenemos que primero ordenar estos datos de menor a mayor y después calcular o aplicar esta fórmula. Pasándonos al otro ejemplo que dice la media para datos agrupados. Ejemplo, aquí nada más se los muestro rápidamente. Dice, para los datos diarios en periódicos del hotel agrupados en una tabla de frecuencia. Entonces aquí los divide, como son datos agrupados, los divide en intervalos, como en el tema distribución de frecuencias. Acuérdense que ahí salía una fórmula que nos marcaba el número de intervalos que teníamos que poner. Aquí nos salen 6 intervalos y lo distribuye de esa forma con la tabla de distribución de frecuencias. Aquí está en la parte baja la fórmula aplicada. El paso número 1 se dice lo siguiente: se construye una tabla de distribución de frecuencias, que sería esta. Número 2, se obtiene el total de la frecuencia absoluta de clase o por punto medio. Número 3, el resultado obtenido se divide entre el tamaño de la muestra. Entonces aquí el resultado sería 7.825. Bueno, y esta fórmula es de la mediana, que también se viene aplicando en estos métodos estadísticos. Y dice, la segunda medida de tendencia central que se va a analizar es la mediana. A veces en ocasiones se le llama media posicional, porque queda exactamente la mitad de un grupo de datos luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso la mitad es el 50%, o sea, aplicándola así como por puro sentido común, es en la mitad de los datos. Entonces aquí viendo el ejemplo, dice la mediana se representa con la nomenclatura M mayúscula y E minúscula para datos no agrupados. El paso número 1 dice, primero se ordenan los datos. Sí, o sea, si los datos están revueltos, primero hay que ordenarlos. Número 2, luego se calcula la posición de la mediana con la siguiente fórmula. Aquí en donde está la n es el número de datos más 1 entre 2, donde n es el número de datos. Y aquí viene el ejemplo, dice, inciso A, por ejemplo, se tiene una muestra de tamaño 5 con los siguientes valores. La muestra dice que es tamaño 5 porque tiene alrededor 5 valores. Tiene el número 46, tiene el número 54, 42, 48 y 32. Dice, primer paso es ordenar los datos. Bueno, aquí se ve cómo se ordenan del 32, luego 42, 46, 48, 54. Y luego dice, como la cantidad de datos es impar,
o sea 5 datos. La mediana es el valor del dato que se encuentra ubicado en la posición de 5 más 1 entre 2, que es igual a 3, o sea en el tercer dato. Entonces la mediana sería el número 46. Entonces, por puro sentido común, la medida de tendencia central o el dato central es 46. Bueno, aquí tenemos la mediana. El ejemplo B, si se obtiene una muestra con los valores de datos los siguientes, es el 27, el 25, 27, 30, 20 y 26. Están un poquito desordenados. Entonces la pregunta es, ¿cómo se determina la mediana en este caso? Bueno, otra vez seguimos el primer paso, que es ordenar los datos de forma ascendente. Entonces agarramos el número más pequeño y quedará de la siguiente forma: 20, 25, 26, 27, 27, 30. Aquí es número par, entonces hay que hacer el cálculo para ver cuál sería la respuesta. Dice, como el número de datos es par, la mediana es el promedio de los datos que se encuentran en las posiciones 6 más 1 entre 1 igual a 3.5. Por lo tanto, la mediana es 26.5. Entonces, por aquí estaremos hablando que la mediana está aquí en medio del 26 y el 27. Para este caso, que es los datos de la mediana para el grupo de datos par. Por otro lado tenemos la moda. En términos comunes, por sentido común, se entiende que la moda es como que el dato que más se repite. Entonces aquí en el ejemplo, dice, veamos los siguientes ejemplos. El inciso A, se tiene que la muestra con valores de 20, 23 hasta el número 30. La moda es el número 25. 25 es unimodal. Entonces aquí tenemos, miren, el dato que más se repite es el 25. Para el caso del inciso B, se tiene una muestra con los siguientes valores: 20, 20, 23 hasta el número 30. Entonces la moda sería el 20 y 25. Y se dice que es binomial. Aquí tenemos dos 20 y dos 25. Entonces la moda es binomial porque se repiten dos modas, o sea el número 20 y el número 25. El inciso C dice, se tiene una muestra con valores de 20, 23 hasta el número 30, y la moda sería el 20, 25 y 30. Se dice que es multimodal, o sea, si ya es más de 2 o más de 3 es multimodal. ¿Por qué? Porque el 20 se repite pues varias veces, o más bien no se repite tantas veces. Por ejemplo, aquí el 25 se repite dos veces, el 30 también dos veces, y el 20 se repite una sola vez. Bueno, aquí en el sesgo es como una pequeña muestra de lo que vienen siendo los cuartiles. Nos dice que se dividen los datos en 4 partes, que por eso se llaman cuartiles de 4. Cada una de las partes representa una cuarta parte, o el 25% de las observaciones. Es decir, si de 10 datos, los primeros 2.5 datos sería un cuartil, el otro porcentaje sería el segundo cuartil, el 7.5 3 cuartiles, y el 10 sería ya los 4 cuartiles. Y bueno, los cuartiles son percentiles específicos. Los cuartiles se definen de la siguiente manera: Q1, Q2 y Q3. En Q1 dice primer cuartil o percentil 25. En Q2 dice segundo cuartil o percentil al 50%, que vendría siendo también la mediana. En Q3 el tercer cuartil o percentil, que sería el 75% de ese cuartil. Bueno, aquí vemos un ejemplo. A continuación se presenta un conjunto de datos con los siguientes valores. Aquí tenemos del número 10 al número 25, y lo primero que tenemos que hacer es ordenar
esos datos, que sería del 5 al 30. El segundo paso es determinar a i para cada cuartil. Entonces el primer cuartil sería el número, sería más bien el 25%. Para Q3 sería el 75%. Entonces dice, vamos a calcular la posición de los cuartiles. Dice, calcular la posición de los cuartiles. Q1, primer cuartil o percentil 25. Entonces aquí tenemos la fórmula que vamos a aplicar con los datos vistos anteriormente. El resultado quedaría de la siguiente forma, en donde nos dice que Q3, más bien el Q1, quedaría n más 1 entre 4, que como resultado del cuartil número 1 nos quedaría en la posición 2.75. Para el tercer, el cuartil, aquí nos muestra la fórmula, que es 3, que se multiplica por n más 1 entre 4, quedaría un resultado, bueno, aquí está ya desglosado, que todo lo que se aplica igual a 8.25. Y ese sería uno de los ejemplos para aplicación de los cuartiles. Eso sería todo y nos vemos hasta la próxima.